todos y a todas. Qué bueno que nos acompañan en este tercer día de nuestro CDO LATAM Summit 2021. El día de hoy, por supuesto, no dejamos de tener temas interesantes en nuestras mesas. Hoy nos toca Open Society y estrategias nacionales. Por supuesto que el ámbito de lo público no está exento de este enorme y masivo proceso de digitalización que se ha acelerado en los últimos tiempos y sobre todo a partir de la pandemia. Voy a dar inicio con la presentación de nuestro speaker. El día de hoy nos acompaña Wester Cela. Wester cuenta con un postdoctorado en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es máster en Ingeniería de Software en la Universidad de Oxford, máster en Análisis Económico y Financiero en la Universidad Complutense de Madrid, ingeniero de Sistemas por la Universidad de Ingeniería y es también consultor en Inteligencia Artificial y Datos en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Wester, te cedo la palabra. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a CDO LATAM. Para mí es un gusto participar en esta reunión para comentarles un poco de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. El día de hoy voy a tocar básicamente dos temas: datos abiertos y estrategias nacionales que venimos impulsando desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. El tema de datos abiertos en el Perú, digamos, ya tiene unos cuantos años, pero seguramente en los últimos años se ha venido impulsando con bastante, ímpetu, ¿no? Y también desde las mismas entidades públicas se ha visto también bastante receptividad, ¿no?, en la de publicar datos abiertos, ¿no? Para esto se ha creado una serie de normativas, reglamentos, justamente para promover o impulsar el tema de datos abiertos. Ahora es importante comentar también que los datos abiertos no solamente es algo que sucede en Perú, sino realmente sucede en muchas partes del mundo, ¿no? El tema de datos abiertos pues genera muchas oportunidades, como por ejemplo la de desarrollar una economía, ejercer el control ciudadano, diseñar políticas públicas, etc. Entonces vamos a ver en un momento algunos casos que están pasando en otras partes del mundo con respecto a lo que es datos abiertos. Pero todos estamos, o digamos el país tiene una normativa, ¿no?, en la que nos movemos, el paraguas en la que nos movemos, que no solamente afecta al sector público, también afecta al sector privado. Tenemos, por ejemplo, marcos normativos como el Decreto Legislativo 1412, ¿no?, Ley de Gobierno Digital. También tenemos el Decreto de Urgencia 07-2020, que declara los datos como activos estratégicos, al Decreto Supremo 020-2021 de este año de la PCM, que decreta pues, reglamentos de Decreto Legislativo 1412, y donde se establecen diferentes normas, reglamentos con respecto ya no solamente a datos y datos abiertos, sino también se definen, digamos, algunas estrategias como estrategia de gobierno de datos, inteligencia artificial, arquitectura digital, ciberseguridad, talento digital, etc. Entonces, solamente para acá remarcar que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital pues, es el ente rector en temas de datos y realmente en todo lo que es digital en el país, ¿no?, que emite alineamientos, especificaciones, guías, directivas, normas técnicas y estándares. ¿Okay? Y como le digo, pues es el ente rector a nivel sector público, pero también muchas de estas normas también llegan al sector privado. Como Secretaría lo que estamos impulsando es la Plataforma Nacional de Gobierno, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Esta es una plataforma que ya tiene unos años, pero como ya en los últimos años se está impulsando bastante. Digamos, de las 2.400 entidades públicas que existen en el país, alrededor de 70 o 80 están publicando, es decir, un número pequeño todavía. El gran reto aquí es hacer que las entidades o los gobiernos locales y regionales publiquen datos abiertos, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar, y invito, ¿no?, a los que no conozcan todavía la plataforma, a acceder a la plataforma y poder ver los datos que están publicados de diferentes sectores, ¿no? La intención es que las entidades públicas, desde el lado del generador de datos, pues publiquen datos abiertos, y del lado de la demanda, pues la ciudadanía, los grupos organizados, los investigadores, las comunidades pues puedan acceder a estos datos. Desde el lado de la demanda, pues los investigadores,
la ciudadanía, nuevamente los grupos organizados, pueden solicitar publicación de datos abiertos, y es lo que estamos intentando pues articular. Es decir, dar las facilidades o promover que los ciudadanos o comunidades organizadas pues puedan solicitar datos que sean publicados en la plataforma, ¿no? Para esto pues se están habilitando o se han habilitado algunos mecanismos, por ejemplo, que lo pueden visualizar en la plataforma, un correo, ¿no? Solicitando la publicación de datos abiertos de diferentes entidades públicas, o también a través de un formulario que también se ha habilitado para que digamos, los grupos organizados puedan solicitar la publicación de datos, ¿no? Esto, digamos, ha estado dando resultados positivos en los últimos, sobre todo en el último año, ¿no? A raíz del COVID, pues se han publicado datos que han sido muy importantes, y de manera que la ciudadanía, los grupos organizados, pues han sacado algunos hallazgos o insights, ¿no? Que muchos de estos han sido publicados en diferentes redes sociales, en páginas web, ¿no? Solamente para que tengan una idea, actualmente, en promedio, hay 2.000 visitas diarias a la página para poder buscar información, ¿no? Y al mes, más o menos, pues existen casi 12.000, ahora casi 15.000 visitas diarias, al mes, ¿no? Perdón, son 2.000 descargas y 15.000 visitas diarias, ¿no? Para que tengan una idea. Dentro de los datos más descargados, pues, por ejemplo, están temas de salud, ¿no? Que, como decía, por el tema de la pandemia, pues ahí tenemos una coyuntura donde nos preocupa mucho, ¿no? La salud, y, por ejemplo, pueden ver ustedes información acerca del COVID, ¿no? O fallecimientos, ¿no? O vacunación, ¿no? Son los datasets más descargados, ¿de acuerdo? Y estos son algunos de los hitos que hemos conseguido durante estos últimos meses. Todavía, bueno, hay que actualizar, todavía queda con una información adicional las últimas semanas, porque semana a semana, digamos, tenemos reuniones con diferentes instituciones públicas para conseguir justamente esta publicación, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no? Desde que empezamos la pandemia el año pasado, ya desde mayo se estaba publicando casos positivos de COVID-19, después de fallecidos, los vacunados, ¿no? Solamente para que tengan una idea de los logros que hemos conseguido en los últimos tiempos. En la región hemos sido el primer país que publicó información de los vacunados. Un otro país lo había hecho. Nosotros, ni bien empezamos a vacunar, a la semana ya empezamos a publicar en datos abiertos. Por otro lado, también se ha conseguido que el INEI publique en la plataforma de datos abiertos toda la información que maneja el INEI. Otro hito también importante que nunca había pasado es que se publicaron los resultados electorales de la primera y segunda vuelta, ¿no? De las elecciones generales de 2021. Tengo entendido que tampoco en la región suelen hacer esto, ¿no? Por otro lado, la planilla electrónica del sector privado también ha sido publicado, ¿no? Desde julio de 2021 ya se está publicando a nivel nacional, ¿no? Con información, por ejemplo, a nivel de distritos, de sexo, edad, etcétera, ¿no? Con también actividad económica. Entonces, y por otro lado también en los últimos meses se ha conseguido la publicación de datos abiertos para luchar contra la corrupción, ¿no? Donde, por ejemplo, se puede encontrar información de los proveedores, ¿no? Del Estado, ¿no? Y otra información, o personas sancionadas o empresas sancionadas, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando durante los últimos años en conseguir esto. Se está logrando, todavía hay un trecho que avanzar, pero estamos en ese camino, ¿no? A nivel de rankings, ¿no? En 2020 pues acabamos como la posición 9ª. Si bien es cierto, me refiero al barómetro que tenemos en datos abiertos a nivel latinoamericano, o sea, no, digamos, tradicionalmente hemos estado en esas posiciones. Pero lo que esperamos, gracias al trabajo que se ha estado realizando durante los últimos meses, ¿no? El último año, no podamos mejorar esa posición, ¿no? Y lo que queremos es estar siempre en las primeras posiciones, pero no con la intención de estar en primeras posiciones por estar en primeras posiciones, sino por todo el impacto económico que puede traer al país, y por lo que hemos hablado también el tema de tener una ciudadanía vigilante y hace que, por ejemplo, el ciudadano confíe en las entidades públicas, ¿no? Estos son números que lo que está pasando en Europa, lo que ha pasado en Europa en el tema de datos abiertos y cuál es su impacto en la sociedad, en la economía, solamente para que tengan una idea, ¿no? El tamaño del mercado de datos abiertos en Europa es alrededor de 200 billones de euros,
¿no? Empleos, existan alrededor de 1 millón de puestos de trabajo alrededor de los datos abiertos, y se pronosticaba seguramente, y seguramente esto va a ser mejor, ¿no? Por todo el tema de digitalización que ha impulsado la pandemia, ¿no? Se esperaba que el 2025 pues, sean 2 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, empresas que utilizan datos abiertos, el 49% de las empresas utilizan datos abiertos, o otro tipo de, de beneficios como ganancia en eficiencia, por ejemplo, en salvar vidas, ahorro de tiempo de las personas que viajan en transportes públicos, o ahorro de costes, por ejemplo, en temas sanitarios o en costos laborales. Es decir, existe todo un beneficio en la sociedad, ¿no? Evidencias que están pasando en otros países que el país, pues deberíamos, lo estamos haciendo de la Secretaría, impulsar. Para esto, pues hemos venido, como digo, trabajando los últimos meses, por ejemplo, una guía de datos abiertos, ¿no? Que hemos estado usando en diferentes talleres y capacitaciones en las entidades públicas, ¿no? Luego hemos trabajado también en un diseño de estrategia nacional de gobierno de datos, que tiene como visión, ¿no? Que el Estado peruano ejecute una gestión pública eficiente, tomando decisiones con base en datos, promueva su uso, la interoperabilidad en el sector público, privado y la academia y la sociedad civil, que se garantice además políticas públicas en base a evidencias en beneficio del ciudadano, ¿no? Además, con información suficiente que permita anticipar eventos, y esto es muy importante, ¿no? Anticipar los eventos que puedan suceder en el país y cumpliendo, ¿no? Su rol promotor, que se impulse un ecosistema alrededor de los datos. Para esto, pues, se han definido a través de un grupo de expertos que se convocó, ¿no? Para crear esta estrategia, y durante varios meses hemos venido trabajando, y ahora es público este documento, ¿no? Se definieron pues 6 ejes, ¿no? Ejes estratégicos para impulsar una estrategia nacional de gobierno de datos, ¿no? Todos estos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cómo promover en la sociedad, ¿no? En general, datos como activos, cómo gestionar los datos, ¿no? En las entidades públicas, la infraestructura tecnológica, que es muy importante para poder manejar los datos, o el uso ético, que también es muy importante, el talento humano, y como comentaba hace un momento, cómo el Estado, como un ente promotor y facilitador, pueda generar estos sistemas basados en datos y que puedan traer beneficios al país. Solamente para comentar uno de los ejes, ¿no? Tiene como objetivo estratégico facilitar el desarrollo, adopción y asignación de datos abiertos como parte de emprendedores, organizaciones y ciudadanía de todo el país, y además facilitar no solamente que el sector público publique en datos abiertos, sino también el sector privado, ¿no? Y la academia, ¿no? Porque consideramos que, y como está pasando en otros países, el sector público, privado, también publica en estas plataformas, y que pueden justamente impulsar un ecosistema basado en datos que puedan generar pues emprendimientos, que puedan generar puestos de trabajo, y en general pues impulsar el desarrollo económico del país, ¿no? En algunos países, por ejemplo, la economía basada en datos abiertos puede representar 1 o hasta a veces 5% del PIB. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto, y desde el sector privado pues hemos tenido algunas reuniones con algún sector de algunas empresas o grupos del sector privado, y estamos en ese camino, y posiblemente dentro de unas semanas vamos a publicar alguna información. O sea, lo que hemos observado pues es entusiasmo, y realmente eso es positivo, ¿no? Para poder impulsar esto en el país. Por otro lado, también tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial, que también lo trabajamos con un grupo de expertos peruanos, ¿no? De la academia, sector privado, sector público. También es un documento público, ¿no? Y que tiene como visión que el país sea reconocido como un líder latinoamericano de investigación, desarrollo, innovación, despliegue, uso y adopción de la IA en su utilización ética y responsable. En los procesos de producción de bienes y servicios, no solamente privados, sino también públicos, y además que acelere el desarrollo nacional. Es decir, nosotros no pretendemos ser líderes en inteligencia artificial por ser líderes. Realmente aquí hay un propósito, ¿no? Es la de impulsar, además del desarrollo nacional, impulsar la inclusión digital, garantizar la reducción de las brechas sociales, ¿no?
Y para esto también se propusieron 6 ejes, ¿no? Que pueden ver el detalle en el documento, nuevamente es público, ¿no? Por ejemplo, el tema de formación o talento humano es muy importante. Solamente para que tengan una idea, casi el 70% de muchas de las iniciativas o acciones que tienen diferentes estrategias de inteligencia artificial de varios países del mundo, pues están referidas al tema del talento humano. Sin talento humano no podemos desarrollar inteligencia artificial. Por otro lado, también lo que buscamos dentro de las acciones de esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial es la de promover el uso de la IA y su adopción como una herramienta que impulse el desarrollo, la innovación y el bienestar del país, priorizando las empresas, la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que, digamos, en los últimos años no se han venido beneficiados por la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial. Por otro lado, en tema de infraestructura tecnológica, también aquí hay un gap que tenemos que cubrir. En el país, si bien es cierto, contamos con algunos centros de computación o algunas computadoras de alto rendimiento, ¿no? No tenemos una red que permita el uso de este poder de procesamiento de computación de alto rendimiento de diferentes investigadores, ¿no? Hemos estado hablando con diferentes instituciones públicas de cómo poder conseguir esto, ¿no? La idea es que un investigador, por ejemplo, de Tumbes o de Tacna, ¿no? Se pueda conectar pues, a un supercomputador que pueda estar, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? O que pueda estar en Arequipa, ¿no? Y para esto pues, hay que tener pues, digamos, fibra óptica de alta velocidad, ¿no? Entonces, aquí también hay un reto que conseguir, ¿no? Y esperemos que en los próximos años podamos reducir también ese gap, ¿no? Por el tema de datos también es muy importante, siempre decimos que no podemos hacer IA sin datos, entonces aquí también tenemos algunas acciones concretas para reducir ese gap. En los últimos años se ha hablado mucho de tema de ética sobre la inteligencia artificial, ¿no? Lo que proponemos son algunas acciones concretas, justamente en el tema de ética. Como país, hace más de 2 años ya hemos firmado, ¿no? El uso ético responsable de la inteligencia artificial que tiene como propuesta la OECD, ¿no? Y que tiene diferentes lineamientos. Obviamente hay que adaptarlos a la realidad peruana. Y por último, el tema de la colaboración es muy importante. Cuando conversamos o cuando presento la estrategia, ¿no? En diferentes foros, siempre comento que en el mundo se han armado diferentes bloques, ¿no? Para liderar el tema de inteligencia artificial, que está más decirlo, ¿no? Que algunos estudios hablan de 400 a 800 millones de puestos de trabajo al 2050, ¿no? Que podría generar la inteligencia artificial. Y por eso, pues, muchos países están con la intención de dominar esta área, ¿no? Y como decía, pues han formado diferentes bloques, ¿no? En Estados Unidos, con Inglaterra, Francia, Alemania y Japón, ¿no? Y China, que también intenta liderar, de alguna forma lo está consiguiendo en los últimos años. Entonces, lo que queremos es también pues, proponer, ¿no? A nivel regional una alianza, por ejemplo, ¿no? Alianza del Pacífico, ¿no? para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque solo como países no podemos hacerlo, ¿no? Existe una brecha entre nosotros y otros países de la región. Entonces, en el documento ustedes van a poder observar algunas propuestas referidas a ese tema, ¿no? En el país, ¿cómo estamos? ¿No? En el país pues, hay evidencias que los principales grupos económicos, ¿no? Pues, ya usan inteligencia de hace muchísimos años, ¿no? Sobre todo en sus procesos de negocio, ¿no? Usando Machine Learning, a lo mejor poco de Deep Learning, ¿no? Además, también se ha observado que el número de aplicaciones en el corpus, ¿no? de la academia, ¿no? Del país, pues se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, lo cual es muy positivo, incitados principalmente por los fondos de Concitec, Innovate y otros fondos del sector público. En universidades, pues hay digamos, de las 10 principales universidades que publican temas de IA, pues 8 están en Lima y 2 en Arequipa, ¿no? O también, por otro lado, pues en tema de publicación de IA, digamos, y esto refuerza la idea de que ya no solamente es un tema de ciencia de la computación o ingeniería de sistemas o informática o ingeniería de software, sino es un área que involucra a todos los sectores de la sociedad. Porque de los temas que se publican, ¿no? Aquí está, este es a enero del 2020, perdón, de diciembre del 2020, de los temas que se publican, el 20%
es relacionada al área de Computer Science, un 16% de ingeniería, un 12% de medicina, un 10% de ciencias sociales, ¿no? Y también acá podemos ver temas de agricultura, ojalá que en los últimos años pues, incremente las aplicaciones de IA en la agricultura, y así en otras áreas, energía, ambiente, etc. ¿No? Entonces, como muchos ya sabemos, pues, la inteligencia artificial pues, se considera como la nueva electricidad, que impacta en todos los sectores de la economía de la sociedad, y por eso que muchos países pues, están en esa carrera de dominar esto y pues, tienen estrategias de hace 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Como decía, bueno, esto lo comenté hace un momento, el número de publicaciones se ha cuadruplicado los últimos 5 años, lo cual es muy positivo, pero todavía hay una brecha, sobre todo en provincias, ¿no? En las universidades de provincia tienen todavía una brecha y sobre todo, digamos, sería positivo de que las universidades en provincia pues generen casos de uso en su región, ¿no? Necesitamos muchos casos de uso que puedan resolver muchos problemas que hay en diferentes regiones del país, ¿no? Por otro lado, en enero de este año se hizo una encuesta en el sector privado preguntando a las 2.400 entidades públicas si usan inteligencia artificial, de las cuales contestaron casi 500 entidades, y de esas un 6% decía que usaba inteligencia artificial. Bueno, un 7%, y más o menos un 1% decía que usaba inteligencia artificial, pero los casos de uso o los casos que mencionaban pues no eran inteligencia artificial, de manera que tenemos ahí un reto, ¿no? Y que de alguna forma ha venido trabajando en los últimos meses y semanas, sobre todo con las diferentes entidades públicas, que en un momento lo vamos a comentar. Esta estrategia de inteligencia artificial tiene muchos objetivos y acciones, ¿no? Solamente voy a mencionar un par de estas, nuevamente está en el documento público. En el tema de talento humano consideramos que es muy importante, ¿no? Y lo que tenemos como objetivo potenciar el talento humano ya en todos los niveles de la educación, no solamente a nivel universitario, en pregrado y posgrado, sino también a nivel escolar. Y ahí, por ejemplo, estamos proponiendo la creación de algunos cursos de inteligencia artificial en secundaria, desde el primero grado de secundaria, cursos también de ética para niños y otros cursos también referidos al tema de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Por otro lado, también queremos liderar a nivel regional la investigación, ¿no? No podemos, digamos, liderar la inteligencia artificial si no hacemos investigación, es un tema muy importante. Por otro lado, también queremos ser un país atractivo para el desarrollo de la investigación de la IA, y para esto pues tenemos que habilitar algunos mecanismos para conseguir esto, ¿no? Lamentablemente en el país no hay muchos investigadores en temas de IA, ¿no? Y vamos a tener que seguramente de traer y facilitar a que la gente, peruanos que están en el extranjero o extranjeros, pues puedan venir al país a desarrollar inteligencia artificial. Para eso pues hay que facilitar o tener una política de atracción de talento. Y por otro lado, que también es muy importante, es la de reducir la brecha de la participación de la mujer y otras minorías en programas de inteligencia artificial, cosa que también es un tema de preocupación en diferentes entidades. Para que tengan una idea, el 20% de muchos países, ¿no?, de la participación de la mujer en estos programas, es el 20% de la participación de la mujer en estos programas, ¿no? En Perú es mucho menos. Lo que queremos justamente es reducir esa brecha, ¿no? Es conseguir pues, que la mujer y otras minorías participen más en estos programas. ¿Okay? Y en el tema de datos, lo que queremos es justamente que las entidades, ¿no?, públicas y también privadas puedan publicar datos de nuestra biodiversidad, sobre lenguas nativas y otras minorías. Entonces, para esto, pues estamos impulsando, ¿no?, esta plataforma nacional de datos abiertos. Digamos, en los próximos meses vamos a tener una nueva versión de la plataforma que va a facilitar mucho el uso a los investigadores y comunidades de los datos que se publican en esta plataforma. Queremos crear pues, un banco de lenguas nativas, lenguaje de señas, ¿no? Justamente en un momento voy a comentar uno de los proyectos que ya hemos empezado, ¿no?, desde la Secretaría, ¿no?, justamente para el tema del lenguaje de señas. Además, lo que queremos es impulsar que las diferentes regiones que seguramente tienen datos de cada región del país puedan publicar esos datos en la plataforma para que esto puedan ser
accesibles para los investigadores, para las comunidades, y en base a esto se puedan generar diferentes casos de uso en beneficio de cada región. Eso es lo que finalmente queremos conseguir, ¿no? De que se generen diferentes casos de uso para la región y que resuelvan problemas de la región. Solamente para que tengan una idea, ¿no? Este trabajo que hemos venido realizando ya ha tenido ya sus frutos, ¿no? En este año, en el último, bueno, hace unas par de semanas tiene ya esta nueva actualización. En la OECD tiene un dashboard, ¿no? Un tablero de cómo van las estrategias nacionales en el mundo, ¿no? Que están afiliadas a la OECD. Y el Perú pues está en una buena posición luego del trabajo que se ha estado haciendo de manera permanente todo este tiempo, ¿no? Hemos conseguido ya ser visibles, ¿no? y figurar pues con mayor inclusive iniciativas a nivel de estrategias, a nivel de planes con respecto con otros países como por ejemplo Brasil o Uruguay, ¿no? Cosa que ya nos pone, digamos, en ese mapa, ya somos visibles, y lo que tenemos que hacer a partir de ahora, pues todo eso lo que estamos proponiendo, ¿no? Como acciones puedan ser implementadas en beneficio del país, ¿no? Cosa que, y seguramente digamos, también hay otros rankings, ¿no? A nivel mundial que seguramente en los próximos meses van a ya ser visibles y van a poner una posición expectante, ¿no? Comparado con los años anteriores, lo cual es un logro para el país, porque mucho de estos trabajos que se ha realizado, estrategias, ¿no? Pues, iniciativas y tal, han sido, digamos, de manera ad honorem, ¿no? De diferentes expertos del país, doctores, ¿no? De la academia, del sector privado, sector público, lo cual pues es un orgullo para todos, que realmente si queremos y trabajamos en equipo se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Una de las propuestas de esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ha sido la de crear este Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial, ¿no? Esto ya es reglamentado, este Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial, que tiene como visión los siguientes puntos, ¿no? Ser una respuesta a la necesidad del talento humano con el objetivo de acelerar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial. Realiza el desarrollo de investigación e innovación autónoma de inteligencia artificial, ¿no? Coordinando como ente rector la Secretaría con el sector académico, nacional e internacional, privado y público. Por otro lado, también lo que estamos haciendo en el Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial es la de permanentemente estar conversando con diferentes sectores del país, ¿no? Y intentando resolver problemas del país, ¿no? ¿No? Entonces, y problemas que son muy importantes para el país. Por ejemplo, lo que también estamos priorizando es que el uso de la inteligencia artificial a soluciones del país, como por ejemplo la eliminación de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, salud, etc., ¿no? Las Naciones Unidas pues tienen objetivos, ¿no? Al 2030, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? Y hay evidencias, estudios, ¿no? De que muchos de esos objetivos, como acabo de comentar, como reducción de la eliminación de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, etc., pueden ser resueltas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso nos hemos propuesto que el Centro Nacional pues podamos impulsar esos casos de uso. Y como decía hace un momento, pues hemos venido trabajando con diferentes sectores, ¿no? Se han hecho talleres, capacitaciones en tema de inteligencia artificial justamente para reducir ese gap. En un primer grupo se ha priorizado el sector, el Poder Judicial, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Educación, y con ellos se han trabajado diferentes casos de uso, propuestas por los mismos sectores. Y luego, pues han sido, ya os lo vamos a mostrar un momento, seleccionado algunos de ellos como proyectos, ¿no? Que ahora los voy a mostrar, ¿no? También hace unos mes y medio ya se inauguró el Centro Nacional de Cooperación Perú-Corea, ¿no? Pues a partir de ahí pues hemos iniciado algunos proyectos de inteligencia artificial con la cooperación coreana, ¿no? Con Corea pues tenemos ya una relación ya de hace muchos años, han venido trabajando otros proyectos anteriormente en la Secretaría.
Este año nos hemos propuesto, ¿no?, dentro de los trabajos que se están haciendo con ellos, es impulsar la inteligencia artificial, ¿no?, teniendo como paraguas pues, lo que habíamos ya trabajado previamente en la estrategia y en diferentes documentos e iniciativas que se habían planteado previamente con el grupo de expertos, ¿no? Dentro de los dos proyectos que se han seleccionado como proyectos iniciales para en este Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial y con la cooperación coreana, es dos sistemas, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial que atienda, ¿no?, a los ciudadanos, a los peruanos con alguna discapacidad visual y auditiva, ¿no? Sabemos que, bueno, la pandemia, lamentablemente, pues, si antes había ciudadanos peruanos que tenían dificultades de acceder a ciertos servicios, por la pandemia, pues, esto se ha incrementado. Entonces, tenemos ahí un reto muy importante, la de poder entregar acceso a los diferentes servicios del país a los ciudadanos con estas discapacidades. Y para esto lo estamos trabajando pues, con el CONADIS, con el MIDIS, para poder conseguir justamente dar estos mejor atención al ciudadano, ¿no? Y por otro lado, un sistema basado en IA, ¿no?, que pueda impulsar el crecimiento o el desarrollo educativo del estudiante peruano, ¿no? Un sistema de IA que pueda personalizar la educación del estudiante peruano y que pueda pues, obtener mejores resultados, que pueda cumplir los objetivos planteados para los estudiantes. Un sistema que va a tener un sistema de recomendación, por ejemplo, de lecturas, de audios, videos y de pruebas. Imagínense pues, este escenario, ¿no?, que un estudiante, ¿no?, de primaria digamos, tiene sus lecturas, sus videos, sus audios, ¿no?, de un tema en particular, toma un examen o una prueba, falla, ¿no?, o tiene una baja calificación, el sistema le recomienda que lea tales temas, luego nuevamente da su prueba, falla otra vez o tiene una menor nota, luego le recomienda otros temas. Es decir, un sistema que pueda ayudar al crecimiento o al desarrollo educativo del estudiante, ¿no? Lamentablemente, pues en pruebas PISA, en diferentes estudios, se ha identificado que este es un gran problema que tenemos y si queremos ser en algunos años un país desarrollado, tenemos que empezar por la educación. Entonces, para nosotros es muy importante tener un sistema que pueda ayudar justamente a la educación de nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, son dos temas muy importantes por los que hemos empezado. Existen algunos otros proyectos que vamos a empezar el próximo año. Ya como comenté, se han hecho pues, trabajos con diferentes sectores, se han identificado algunos casos de uso que también son muy importantes. Este es un video voy a poner, no sé si estoy compartiendo sí, voy a compartir con sonido. Es un video de lo que ustedes van a ver en el próximo año en el país, del sistema basado en IA para ayudar a las personas con discapacidad visual y auditiva, ¿no? Voy a poner el video. 처음 여권을 발급받으러 시청해온 수진님. 수진님에게 여권 발급은 어렵게만 느껴집니다. 안녕하세요. 무엇을 도와드릴까요? 선고직원은 수어를 몰라 수진님과의 소통이 힘들어 보입니다. 저쪽에 스마트 미러가 있는데 한번 이용해 보시겠어요? 인공지능 스마트 미러 민원 안내 시스템을 이용하면 수어와 음성을 통해 민원 절차에 대해 쉽게 안내받을 수 있습니다. 인터넷 사이버룸, 건강 자가측 정실, 발급된 서류에 수진님은 벌써부터 기분이 좋아 보입니다. 인공지능 스마트 미러 민원 안내 시스템은 따뜻한 희망을 전하고 더 기분 좋은 세상을 만들어갑니다. Bien, bueno, con esto ya acabó mi presentación. Muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Wester. Realmente ha sido muy interesante todo lo que nos compartes como un proyecto nacional de digitalización
sobre todo que se conciba desde lo público como una política que también genere la inclusión, porque efectivamente tenemos un enorme reto que este proceso de digitalización realmente llegue a todas las regiones y en países tan diferenciados, que existe un desarrollo regional diferente en toda Latinoamérica, también es un enorme reto, esta diversidad, lo que implica para el propio Estado. Y tú bien sabes, Wester, que a partir de las leyes de transparencia en toda Latinoamérica se detonó la digitalización en el ámbito de lo público. Sin embargo, en el sector privado ha ido de manera, no digamos más lenta, porque se han desarrollado vertiginosamente, pero la articulación con el ámbito de lo público no se ha dado en esta misma forma. ¿Cómo está haciendo Perú para hacer partícipe al sector privado de esta gran estrategia nacional para que responda y publique y promueva los datos abiertos también de este sector, Wester? Sí, mira, desde la concepción misma de las estrategias, ¿no? Nosotros hemos convocado al sector privado también, ¿no? Igual que al sector público, a la academia. Se han propuesto diferentes acciones, ¿ya? Y desde, digamos, de las acciones propuestas está también la publicación de datos, ¿no? En la plataforma de datos abiertos. Estamos trabajando en eso, ¿no? En las últimas semanas hemos tenido reuniones con algunos sectores del sector privado, ¿no? Y como decía hace un momento, pues esperamos que dentro de algunas semanas, ¿no? poder ya, ¿no? Tener publicado, ¿no? nuestros primeros datos del sector privado. Es muy importante, ¿no? Porque, digamos, si bien es cierto, del sector público podemos tener datos, pero también el sector privado tiene datos, ¿no? Que puedan complementar lo que tiene el sector público, ¿no? Entonces, es una, digamos, como país, ¿no? Debemos impulsar, ¿no? este ecosistema, ¿no? Como decía, pues tiene muchos beneficios. Emprendimientos, puestos de trabajo, y esto puede ser una respuesta justamente al desarrollo digamos, económico del país, ¿no? Como seguramente en muchos países de la región tenemos, pues, por el tema de la pandemia, muchas dificultades, ¿no? Ha habido una recesión seguramente fuerte y un impacto en la economía por todo lado. Entonces, es muy importante que los diferentes sectores, no solamente el público, sino también el privado, pues pueda impulsar, ¿no? una cultura basada en datos, ¿no? Sí, y vinculado a esto, Wester, que nos compartías que se publican una cantidad impresionante de datos de diversos sectores, ¿cómo se determina? Tenemos aquí una pregunta, ¿qué datos abiertos se publicarán? ¿Cómo miden el interés público en cierto tipo de información gubernamental? Sí, mira, desde el lado de la oferta, ¿no? Desde el lado de la oferta, pues las entidades, nosotros tenemos reuniones con ellos, ¿no? Tenemos algunas recomendaciones, sugerencias. En la guía de datos abiertos, pues hay algunas recomendaciones. Principalmente lo que queremos es que los datos que ellos tienen, que son importantes para el sector, pues puedan ser publicados. Básicamente es el criterio que tenemos, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas veces hay unos datos que son difíciles de publicar porque hay mucho trabajo, hay muchas conversiones, muchas migraciones, ¿no? Y seguramente algunas entidades públicas tienen información en tecnologías antiguas, es un poco más complicado, ¿no? Pero siempre la sugerencia por las recomendaciones que hacemos es la de publicar lo que ya se tiene listo para publicar y de alguna forma es solicitada por la ciudadanía, por la sociedad en general. Y por el lado de la demanda, ¿no? Por el lado de la demanda, pues hemos abierto estos dos canales a través de un correo y a través de un formulario, ¿no? Que es una plataforma que también hemos impulsado desde la Secretaría, que se facilita, donde las entidades privadas o sociedad organizada, una persona natural, pues puede solicitar. Lo que se hace con esa solicitud se revisa y luego se envía a la entidad pública que corresponde, ¿no? Entonces ellos verán la factibilidad o no ya de poder publicar, ¿no? Y factibilidad en el sentido de la posibilidad de como decía hace un momento, por las dificultades tecnológicas que pueda haber, pero en principio lo que estamos es justamente promoviendo eso, ¿no? De que todo lo que se venga a solicitud pues pueda ser enviada a la entidad pública para ser publicada, ¿no? Claro. Ahora, solamente hay que tener una cuestión, y eso creo que también es muy importante. El tema de protección de datos personales. Se puede publicar todo menos información de datos personales. No se puede publicar
DNI, nombre ni direcciones. O sea, cualquier ciudadano del país puede solicitar una publicación de algo, pero salvo eso lo que acabo de comentar, ¿no? Claro, la restricción que se impone por la protección de datos personales, que también es parte de los marcos normativos, por supuesto debe ser respetada por la autoridad. Nos preguntan también, Wester, ¿cómo se trabaja la calidad de los datos que se publican? Nos dicen que también estos modelos de gobierno, cómo trabajan con procesar los datos, garantizar su calidad. Sí, mira, dentro de las cosas que estamos haciendo, estamos trabajando marcos de gobierno de datos y obviamente el tema de calidad es muy importante, ¿no? Y fíjate de que la publicación de datos abiertos de parte de las entidades, pues por un lado ha impactado, ¿no? En que, o el primer impacto que hemos encontrado es que las entidades públicas se preocupen, de su calidad, ¿no? De sus datos. ¿No? Ha habido ya muchos casos, ¿no? Creo que no los voy a mencionar, pero cuando una entidad pública ha publicado sus datos, luego se da cuenta ya por la misma, por la misma revisión del ciudadano, luego de haber publicado ese dato, de que ha encontrado errores, ¿no? Y que pues estas han sido trasladadas a la entidad, ¿no? Y la entidad pues seguramente no tenía conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, eso también se ha conseguido, es decir, de que, cuando la entidad pública ha publicado algo que no es correcto, pues, pues la entidad pues, ha tenido, ¿no? También la posibilidad de poder corregirlo, ¿no? Pero eso se ha conseguido pues, gracias a la publicación de los datos, ¿no? Que han sido públicos. Y eso, como digo nuevamente, es también de los beneficios que trae pues, la de publicar datos abiertos, ¿no? Hay un reto también de mejorar pues, los sistemas informáticos, de cómo se están capturando la información de diferentes entidades públicas. Pero esto de publicar, ¿no? En datos abiertos, pues también te está impulsando por otro lado porque las entidades se preocupen, ¿no? de los datos que están publicando, ¿no? Claro, y también da un sentido más activo a la propia ciudadanía, ¿no? Así es. Porque los ciudadanos observan esa información, cuando les hace ruido la información que están recibiendo, rectifican a la propia institución. Es un ejercicio sociedad-gobierno muy, muy interesante, ¿no, Wester? Sí, solamente, claro, como decía al inicio, bueno, hay muchos beneficios, pero los dos principales beneficios, ¿no? de publicar en datos abiertos es tener o poder tener la posibilidad de un ecosistema basado en datos, ¿no? Un impulso económico, una reactivación económica y por otro lado tener una ciudadanía vigilante. Claro. ¿No? Esos son los dos beneficios, creo yo, más importantes en tema de datos abiertos, ¿no? Así es, Wester. Víctor Fernando nos pregunta, ¿cómo piensan llevar en esta estrategia nacional las capacitaciones a estudiantes de secundaria? ¿Cómo visualizan capacitar a estos estudiantes que son las futuras generaciones digitales a nivel nacional, Wester? Mira, está pendiente todavía, ya, es algo que tenemos pendiente estamos trabajando con el Minedu varios temas. Este tema en particular todavía está pendiente, ¿no? De trabajarlo con ellos, de cómo asegurar que nuestros futuros ciudadanos pues, tengan capacidades en inteligencia artificial, ¿no? Queremos, por ejemplo, que el curso de programación sea obligatoria, igual como es matemáticas, igual como es lengua, historia, ¿no? Que también sea obligatorio el curso de programación, ¿no? Desde el primero de secundaria. Entonces, seguramente pues, hay que trabajar un plan curricular, ¿no? Y empezar a implementar. Pero y esto es algo que lo están haciendo otros países. En China lo están haciendo desde primaria, ¿no? Pero para eso también hay otro reto, ¿no? De poder, asegurar que el estudiante que va a tener como uso obligatorio de la programación, pues tenga los dispositivos para hacer esto, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos en el país, ¿no? Claro, y que además implica,
recursos, política pública con recursos, no es tan sencillo, ¿no? Pero lo importante es ya visualizarlo y tenerlo en el diagnóstico, Wester. También Eloy Valle nos pregunta qué sinergia realizan con la Autoridad Nacional de Protección de Datos. ¿Se trabaja conjuntamente considerando esto que nos señalas respecto a la obligación que existe en proteger los datos personales? Sí, no, qué buena pregunta. Nosotros tenemos una muy buena relación con ellos, ¿no? Con la autoridad, y cuando, por ejemplo, tenemos reuniones con algunas entidades públicas y existe duda de lo que se tenga que publicar, pues muchas veces recurrimos a la autoridad para que resuelvan esa duda, ¿no? Y que las entidades estén, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿No? A veces el funcionario público tiene temor de que si publica algo, luego puede haberse perjudicado, ¿no? Entonces, por eso a veces recurrimos a la autoridad pública para consultar si lo que se está publicando pues infringe alguna norma, alguna ley, ¿no? Tenemos una muy buena relación con la autoridad, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Para que no exista ahí publicación de datos de las personas. Yo Pensiro nos pregunta, ¿qué valor dan los datos abiertos al ciudadano? ¿Cómo lo ven reflejado en hechos reales? Mira, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero una de las de los beneficios es que, digamos, hacer partícipe a la ciudadanía de ser vigilante de lo que están haciendo sus gobernantes con respecto a los recursos que tienen el Estado. Yo creo que es muy importante. Y por otro lado, si conseguimos esto, pues vamos a conseguir pues en algún momento pues una ciudadanía que confíe, ¿no? Porque la intención es que las entidades públicas transparenten su gestión. Si conseguimos eso, vamos a conseguir, digamos, que la ciudadanía confíe en esto y que confíe en la gestión que están haciendo pues, los diferentes funcionarios de las entidades públicas. Entonces yo creo que yo creo que es también es un llamado, ¿no? A la ciudadanía que pues se están publicando datos abiertos, ¿no? Y yo creo que también no solamente pueden ser oportunidades de negocio, sino también pues tener una ciudadanía vigilante, ¿no? De acuerdo, entonces yo creo que eso trae beneficios, ¿no? Para el país, ¿no? Claro, así es, Wester. Nos preguntan también que, por ejemplo, en el caso de cuando se encuentran errores en esa información, ¿cómo lo pueden hacer notar los ciudadanos? ¿A dónde lo dirigen estas correcciones? ¿A dónde las hacen llegar? Sí, mira, los datasets publicados ya tienen una cuenta de correo que es de la entidad. O sea, la entidad que publica datos, que publica en la plataforma, hay una cuenta de correo donde se pueden comunicar a los ciudadanos que encuentren esos errores, ¿no? Se comunican directamente con ellos para la corrección, ¿no? Es según la institución, según la institución, cómo se orienta la corrección. Sí. No hay como una plataforma nacional que dispare, sino cada uno tiene su propio sistema. Cada dataset tiene su propio dueño o responsable. Entonces, si hay un error en algún dataset, pues se dirigen a ese responsable solicitando pues, la corrección o la observación o la consulta o la duda que tengan sobre ese dataset, ¿no? Claro. Otra pregunta que tenemos también, Wester, ¿los ciudadanos pueden hacer solicitudes de datos abiertos de manera directa o solo los colectivos y asociaciones? No, también los ciudadanos de manera directa. Y bueno, pues ya cerraríamos con esta pregunta, Wester, que también tiene que ver con la estrategia de educación. Percibimos que hay gran interés del público porque se conciba un enfoque en particular a que todo este tema de la digitalización y la formación llegue desde los niveles básicos. Nos dice Miguel que debería haber una estrategia de educación desde el comportamiento de los datos, pero también y muy importante, como ya nos referías, Wester, de tener cuidado en exponer nuestros datos personales de manera irresponsable. Entonces, ahí existe esa preocupación. Sí. Ya bien nos señalabas que lo están trabajando. No sé si nos pudieras dar un poco más detalle para cerrar ya, Wester. Sí, mira, tenemos dos estrategias, ¿no? Una de gobierno de datos y otra de inteligencia artificial. Ese tema que me comentas, por ejemplo, es abordado en la estrategia de gobierno de datos, donde, digamos, por un lado, estamos impulsando la publicación de datos, pero por otro lado también necesitamos impulsar el talento humano, ¿no? Entonces, hay acciones
concretas para justamente capacitar, ¿no?, y desarrollar el talento humano en el uso de los datos. Bueno, todos más o menos tenemos una edad ya, una cierta edad, creo que son contemporáneos la mayoría, y seguramente cuando estudiamos en el colegio no teníamos internet, ¿no? Cuando queríamos saber algo, pues teníamos 1 o 2 libros, ¿no?, que nos daban en el colegio para poder. Ahora no, un estudiante para poder conocer algo ya va directamente a internet. Y muchas cosas que se publican en internet no necesariamente son ciertas. Entonces, tenemos que capacitar a nuestros estudiantes de cómo poder discernir en lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es falso. Es un gran reto que tenemos, ¿no? Entonces, y bueno, entonces ahí, bueno, es todo un tema que seguramente nos puede tomar toda la mañana discutir, pero también estamos preocupándonos también por esos casos, ¿no? Claro, y justo retomando esto que nos compartes, Wester, Lilian, justo nos dice, bueno, ¿qué tan fiable es esta información para los investigadores, no? ¿Cuánto ahorraríamos de tiempo? ¿Cuántos los recursos? Los investigadores, este espacio ya para cerrar con esta pregunta, Wester, ¿qué tanto se está incorporando las instituciones educativas y la investigación en esta estrategia digital que mucho podrían hacer para exponerla y potencializarla en el ámbito educativo, Wester? Sí, mira, desde su concepción como estrategia, como dije, se ha incorporado gente a la academia, ¿no? En las estrategias ha habido gente a la academia que, como decía nuevamente, de manera ad honorem, han dado su tiempo, ¿no?, para proponer, ¿no?, acciones, estrategias, ¿no?, para poder justamente reducir ese gap. ¿Ya? Lo que impulsamos es justamente es eso, ¿no?, la participación de todos los sectores. ¿Ya? Si bien es cierto, digamos, esto ha sido liderado desde la Secretaría, pero estos son estrategias nacionales que involucran no solamente el sector público, sino también el sector privado y también a la academia, ¿no? Así es, Wester. Sin duda debe ser muy complejo, ¿no? Tener esta dimensión nacional como política de Estado, ¿no? La importancia de que desde el propio gobierno se impulse con esa prioridad para que llegue a todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Wester, porque nos has dado un gran diagnóstico de lo que está haciendo Perú en la materia, y qué bueno que justo se le está reconociendo ese trabajo nacional que ya empieza a dar sus primeros frutos. Gracias, Wester, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Pues bien, vamos a seguir ahora con nuestro panel, que también cuenta con especialistas en la materia de distintos países y que nos darán esta visión comparada de estas estrategias nacionales, cómo están irrumpiendo estos procesos de digitalización según las latitudes, todos de manera diferente, todos con sus propios procesos, y vamos a escuchar a los expertos de otros países. Vamos a presentar, por favor, en primera instancia a nuestro moderador Humberto Marota, quien va a dirigir este panel. Humberto es gerente de tecnología y transformación digital en la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de tecnologías de la información, en el diseño y aplicación de soluciones de tecnología de información, redes y comunicaciones, seguridad, informática, aplicaciones y sistema de información, así como en el análisis y optimización de procesos. También fue gerente de sistemas en e-learning y gerente de transformación de la información en PricewaterhouseCoopers. Tiene la capacidad para liderar y trabajar en equipo, es muy orientado a resultados y al desarrollo del equipo humano. Tiene competencia en el diseño de estrategias en la planeación, ejecución y control de operaciones y de proyectos de corto y largo plazo. Cuenta con certificaciones en tecnología de la información y diseño e implementación de procesos de CRM e inteligencia en negocios. Muy buenos días, Humberto. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar a cargo de la moderación de este panel, que seguramente será muy interesante. Muchas gracias, Gabriela. Un placer para mí, un honor realmente estar con este panel tan interesante que vas a presentar en unos minutos. Y también aprovechar para agradecer a Wester por mostrarnos cómo el gobierno peruano, como tú bien dijiste, viene avanzando, creo, de manera muy interesante en lograr un mejor y mayor acceso a los datos.
promoviendo este tema tan importante como la fuente de datos abiertos, y cómo el gobierno está desarrollando esta estrategia y este marco de gobierno, llamemos, de datos, que permite justamente lograr mayor inclusión, lograr mayor acceso. Lo decía muy bien Wester, los datos y el acceso a los mismos pueden ser un insumo tremendo para lo que es la innovación, desarrollo de eficiencias, impulsar inclusión digital, ¿no? Accesibilidad, reducir brechas sociales. Realmente hay una serie de beneficios que se disparan a partir de una gestión estructurada, organizada y con un propósito y un objetivo tan concreto, ¿no? Habló inclusive Wester de temas específicos de educación, que es un poco el frente que nosotros manejamos como universidad, la Universidad Tecnológica del Perú, obviamente como ente difusor, llamemos, de la educación, de la formación de talentos, de la investigación, ¿no? Estamos apoyando a CDO Latam en la organización de eventos como este, que justamente impulsen y difundan cada vez más la manera en que debemos usar estratégicamente la data, ¿no? Cómo aprovechar la analítica justamente para lograr mejoras y beneficios a las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, muy contento de estar aquí y nada, esperando que este panel sea de mucha utilidad también para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Adelante, pues empezamos entonces cuando tú nos indiques. Perfecto. A ver, paso primero a presentar a nuestros distinguidos panelistas. Empiezo con Elena Estavillo Flores. A ver, si me permiten un segundo. Elena es economista mexicana, especializada en competencia, regulación, ecosistema digital, género y liderazgo. Ella es fundadora y directora general del think tank Centro I para la Sociedad del Futuro, dedicada al estudio del ecosistema digital y las tecnologías exponenciales. Es también presidenta y cofundadora de Conectadas, que es una red de mujeres líderes en las tecnologías de información y las comunicaciones, que está dedicada a fomentar la participación de las mujeres en las tomas de decisiones en las comunicaciones electrónicas, y que recibió el Premio Champion 2020 en la categoría Ética de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También ha sido comisionada fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México y actualmente es consejera en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, conferencista y autora. También es columnista en La Silla Rota y en Forbes México, y además es consejera editorial del periódico Reforma, miembro del Espacio Abierto sobre Inteligencia Artificial de la UNESCO para América Latina y el Caribe, e integrante del grupo de trabajo de expertos independientes C26+, de economía digital, impulsado por los Estados Unidos y la México Foundation. Además de Elena, tenemos también la participación de Laura Najabetian Brunet. Laura es especialista con más de 10 años de experiencia en el gobierno de administración digital en el Parlamento Nacional de Uruguay. Finalmente, nos acompaña también Arturo Muente. Arturo Muente tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo abierto en telecomunicaciones y servicios financieros. Actualmente trabaja en proyectos de innovación y conocimiento de gobierno digital, coordinando la agenda de identidad digital y políticas de datos para el sector público en el Banco Interamericano de Desarrollo. Forma parte también del Grupo de Gobierno Digital en la División de Innovación de Servicios Ciudadanos, ICS, donde participa en el diseño de proyectos de gobierno digital y contribuye a la agenda de conocimiento en torno al impacto de la economía digital en el gobierno de los Estados Unidos. Lidera también la agenda de registros civiles y gestión de identidad y trabaja en la difusión del impacto de la analítica de datos en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Es un apasionado por la Open Data, que también ha sido especialista senior en políticas de tecnologías de la información y la comunicación en el Banco Mundial. También cuenta con un certificado de ejecutivo en políticas públicas y otro en la aplicación de conocimientos conductuales al diseño de políticas públicas por parte de la Harvard Kennedy School of Executive Education. Como verán, es un panel muy interesante, con panelistas de gran nivel, con mucha experiencia y mucha profundidad en todo el tema de políticas de datos, de regulación, de Open Data. Así que
que mejor que pasar directamente con ellos. Aprovecho para agradecerles su participación en el CDO Latam. Elena, podemos empezar contigo si te parece. Y lo que quería preguntar, si en general es una pregunta para todos, Elena, Laura, Arturo, claramente Western nos ha contado cómo, como decía hace un momento, cómo el Perú viene trabajando toda su estrategia de datos abiertos y de acceso a esta información. Y nos ha hablado de una serie de estrategias interesantes. Nos ha hablado de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, nos ha hablado de la creación de este Centro Nacional de Innovación e Inteligencia Artificial, pero también nos ha hablado de todo lo que significa la legislación en apoyo de estas iniciativas, ¿no es cierto? El poder dar acceso a información pública que permita a los ciudadanos tener mejor control, mayor seguimiento, transparencia claramente. Y claro, están considerando y han decidido considerar a los datos como un activo estratégico nacional. Y para ello han armado toda una estructura de gobierno de datos que se basa pues, en conceptos de arquitectura digital, han incluido ciberseguridad y han desarrollado una plataforma nacional de datos abiertos donde pretenden, como bien explicó Western, difundir y dar acceso justamente a la mayor cantidad de ciudadanos para poder acelerar el desarrollo nacional y, por ejemplo, entrar en políticas específicas, como también mencionaba, de reducción de pobreza, de hambre, de reducción de hambre, de agua limpia, entre otros, que también mencionó de manera muy interesante Western, ¿no? ¿Cómo es que entonces en sus diferentes países se está impulsando una política de Estado, un marco de gobierno para que cubra la agenda de datos abiertos, ¿no? de Open Data, ¿no? Y cómo esta digitalización se está implementando, regulando dentro de cada uno de sus países, ¿no? ¿Qué retos son los que están enfrentando y cuáles creen que pueden ser los principales obstáculos que están en cada uno de sus países, tratando de superar para poder lograr realmente un proceso de difusión adecuada de lo que son los datos como activo estratégico? Si quieren podemos empezar con Elena. Bienvenida, Elena. Por supuesto, con mucho gusto y antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar en este panel con todos ustedes. Y bueno, en el caso de mi país, de México, creo que podemos mencionar muchas iniciativas muy interesantes. Y bueno, por ejemplificar, tenemos ya desde hace muchos años y se ha ido consolidando todo un marco de acceso a la información pública y que además está a cargo de un órgano constitucional autónomo a nivel federal y además de órganos también especializados estatales y que dan acceso a la información pública, que vigilan la protección de datos personales. Por otro lado, tenemos también un órgano con autonomía constitucional para la generación de estadísticas y datos que están también hechos disponibles y de manera abierta para todas las personas e igualmente es una institución que se ha ido consolidando y fortaleciendo y produce información de muy elevada calidad. Y hay muchísimas iniciativas, por ejemplo, en el Poder Judicial me parece muy interesante mencionarla porque pues se aceleró totalmente durante esta época de la pandemia para hacer accesible la justicia en muchos de sus niveles, todavía no todos, es cierto, pero la verdad es que el avance sí es de reconocer en cuanto a las posibilidades de electrónicamente poder hacer pues prácticamente todos los trámites que se pueden hacer para interponer una demanda, para seguir desde su inicio un juicio. Pero estas acciones han sido muy desiguales y yo creo que este es un punto fundamental cuando hablamos de estrategias digitales nacionales. Me parece que un componente esencial debería ser la coordinación de esfuerzos porque el objetivo es complejo, ¿no? Y se necesita que estén en su lugar muchísimos elementos. Y
y creo que ese ha sido uno de los retos principales en nuestros países. En México, muy especialmente, todavía no tenemos esa coordinación de esfuerzos. Entonces, sí vemos avances muy desiguales dependiendo de la instancia que esté a cargo de cada uno de los temas. Tenemos esfuerzos a nivel de gobierno local, que yo creo que en estos temas los gobiernos locales tienen una fuerza, tienen una responsabilidad importantísima, ¿no? Por el contacto que tienen en la vida cotidiana con los ciudadanos. Y tenemos, pues, en México unos gobiernos locales que han dado avances muy importantes. El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene una autoridad digital local y que ha hecho muchísimos esfuerzos de digitalización, y tenemos otros gobiernos estatales dentro del país, pero estos esfuerzos son totalmente desiguales y depende de los recursos que tenga cada entidad, igualmente de los liderazgos que haya dentro de cada una de estas entidades. Pues hay equipos, hay líderes que están más conscientes de la importancia de la digitalización y hay otros que no. Entonces, pues bueno, me parece que aquí estamos enfrentándonos a un reto monumental. No es nada más un reto de eficiencia, que eso es lo que genera la colaboración, estar articulando y potenciando, ¿no?, los resultados. Cuando se atacan al mismo tiempo desde diferentes frentes es cuando podemos tener los mejores resultados. Pero también aquí hay un reto en materia de desigualdad, porque las instancias que han podido llevar a cabo estas acciones son las instancias que desde un inicio tienen mayores fortalezas institucionales, mayores recursos, ¿no?, mayor autonomía para ejercer esos recursos. Y quienes no las tienen son generalmente las que están más marginadas, que atienden a la población que está más marginada. Y entonces, pues estas desigualdades se están ampliando. Y en México está sucediendo estas reacciones muy distintas entre entidades públicas, locales, federales, en diferentes ámbitos, así como menciono el del Poder Judicial, que me parece que ha sido muy buena la reacción, la planificación. Por ejemplo, en la parte educativa vemos un rezago muy importante y pues esto es generador de capital, de capital humano, de capital social para el futuro, y aquí tenemos un déficit muy grande por razones específicas de ese sector, de esas entidades, ¿no? Y bueno, porque hasta aquí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias, Elena. Y sí creo que coincido en que hay un reto tremendo de coordinación. Y hay probablemente esto para cubrir las diferencias de recursos, el tema formación, el tema recursos y el tema formación, que también lo comentó Wester de una manera muy clara, ¿no? Laura, en el caso de ustedes en Uruguay, sabemos cómo es que estos retos o estas dificultades de coordinación, de alineamiento se dan y si es que están tomando ya algunas iniciativas para poder resolverlas. Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarles y poder participar aportando algunas cuestiones desde el Uruguay. Lo cierto es que aquí nosotros tenemos desde hace unos cuantos años ya una lógica de política digital bien interesante. Si bien hay muchos que entienden que la política digital real empezó en 2005, esto no es así. Nosotros tenemos antecedentes ya desde el año 1994 vinculado con las distintas políticas y en algunos temas el Uruguay se caracteriza por tener verdaderas políticas de Estado. Por lo tanto, es interesante que partamos de la consideración de un par de elementos. En un primer término, Uruguay es un país centralizado, unitario. Entonces, algunas de estas diferencias que planteaba Elena, que les pasa en México, por justamente las posibilidades de las distintas autonomías locales, para nosotros eso no es un problema, independientemente de que tenemos también algunas autonomías determinadas constitucionalmente, porque la visión es de gobierno jerarquizado, en definitiva. Entonces, las políticas que se toman se trasladan en términos generales. Tampoco nos podemos llamar a engaño y pensar que lo mismo que sucede en Montevideo sucede en todo el país. No es así, justamente esa centralización de alguna forma determina que Montevideo esté de alguna forma como capital del país un poco mejor que el resto de los departamentos del interior. Y esto es
para todas las cuestiones, es absolutamente transversal. Y en materia tecnológica y en materia de datos no es una diferencia. ¿Qué nos ha pasado justamente en este último tiempo vinculado con la pandemia y con los datos? Nosotros tenemos ya desde 2008, por ejemplo, una unidad reguladora de control de datos personales, que es un órgano central, nacional, que además aplica sus políticas a todas las entidades públicas, estén ubicadas donde estén, no importa si se trata de una autonomía local o no, de todas maneras tienen que hacerse cargo de lo que esta entidad determine. Tenemos una agencia para el desarrollo del gobierno de gestión electrónica y la sociedad de la información, la Agencia de Gobierno Electrónico, que ha dictado ya desde hace un tiempo una serie de políticas interesantes en materia de infraestructura de datos, en materia de arquitectura nacional de datos, en materia de seguridad de la información. Entonces, todo esto de alguna manera sirve como base fundante para los desarrollos que se van realizando. En este sentido que les decía, no nos llamemos a engaño, tenemos que tener en cuenta que la situación tecnológica en Montevideo y en el resto del país no es la misma y que nos hemos encontrado con algunos déficits importantes, aunque parezca mentira, incluso en materia de infraestructura, de los fierros tecnológicos puros y duros. Por lo tanto, y además, por supuesto, eso asociado también a los sistemas, con lo cual eso también redunda en dificultades a la hora de poner en práctica esta arquitectura nacional de datos, esta agenda de datos, la apertura de datos. Si uno analiza la situación que se da en el país, podemos ver que hay muchos más organismos centrales que ponen a disposición datos abiertos que órganos del interior del país que lo pueden hacer por su propia coyuntura tecnológica. Lo que les decía del último tiempo es que la pandemia sí lo que ha realizado es una suerte de unificación de criterios. Entonces, esto ha determinado que desde la Agencia de Gobierno Electrónico, si bien algo se venía haciendo antes, ahora haya una impronta mucho más fuerte hacia tratar de rescatar a todas estas entidades que están en el interior del país y que no han tenido las posibilidades de llevar a cabo sus políticas. Piensen ustedes también que para el Uruguay la distancia más larga en kilómetros son 700 kilómetros, por lo tanto no es tan difícil en términos geográficos poder acceder, y además cuando la infraestructura funciona, funciona muy bien. Entonces eso también permite otros niveles de comunicación tecnológica. En concreto, yo creo que para el Uruguay la situación es buena, en términos generales hay que mirar el medio vaso lleno más que el medio vaso vacío. Tenemos una impronta que viene desarrollándose en calidad de política de Estado, entonces eso me parece que es un elemento muy importante porque hemos cambiado de signo político en el gobierno y la lógica estructural de la política sigue igual en esta materia. Entonces eso da fortaleza a quienes están ejerciendo sus lugares de gobierno y a quienes tienen que desarrollar políticas con una base sólida. Entonces esto realmente para nosotros creo que es un diferencial en términos generales bastante interesante a tener en cuenta. Y voy dejando por acá y ahora seguimos. Muchas gracias, Laura. Y sí, lo que creo que es bien importante es entender cómo el acceso a la data y justamente la apertura se tiene que dar al mismo nivel en diferentes estratos, llamemos, ¿no? El gobierno central claramente tiene una iniciativa donde probablemente esté liderándolo claramente, pero cómo lograr que en esos municipios, por llamarlo de alguna forma, también el ciudadano pueda tener una apertura similar, llamemos, y un nivel de acceso similar. Y claro, aparecen una serie de elementos que complican un poco eso, el tema de recursos, el tema formativo, el tema de tecnología, el tema de los equipos, entre otras cosas, y también el mismo concepto de brindar la información, ¿no? Que creo que es algo que hay que trabajar muchísimo en la concientización de la importancia que esto tiene. Arturo, bienvenido a nuestro panel también. En todo caso, tú ya tenías una visión un poquito más macro. Sabemos que estás trabajando en Estados Unidos, por lo tanto, tienes el ejemplo americano que definitivamente debe ser uno de los más avanzados. ¿Cómo ves la situación en general? En todo caso, en particular, ¿qué cosas crees que desde la experiencia que tú tienes podrían justamente ayudar a resolver estas trabas que hemos podido apreciar tanto de Elena como de Laura? Sí, bueno, quiero empezar agradeciendo de nuevo por la invitación. Me parece un excelente espacio para poder discutir estos temas que son
bastante de vanguardia y que pues por lo menos en mi caso, y estaba bien el perfil, vengo trabajando desde hace varios años. Sí quería empezar por decir que hay mucho valor en los datos abiertos y en general, pero en los datos abiertos que creo que hablaron antes, además de la transparencia, además de la rendición de cuentas, además de la parte, digamos, de rendición de información al sector público, que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con mejoras en los procesos productivos, que tiene que ver con apoyo digamos, a la economía. La Unión Europea estima que la economía de los datos ascendió a 400 billones de euros en el 2019. Mucho de eso, obviamente, no son datos abiertos, pero una parte sí, ¿no? En España, el sector infomediario, que son los intermediarios de datos, digamos, ahí también mucho de eso, datos abiertos, tuvo ventas de hasta 2 billones de euros el año 2019 o 2018. Entonces, hay valor en los datos. El BID, dentro de su estrategia 2025, ha incluido la transformación digital como un pilar importante, y dentro de ese pilar, pues nosotros estamos tratando de apoyar a los países en lo que explicó el representante de Perú, ¿no? En estrategias. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque lo que estamos viendo es una mayor importancia de los datos en las agendas. Cada vez están saliendo más temas, digamos, hablamos de apertura, hablamos de protección, hablamos de ciberseguridad, hablamos de datos transfronterizos, hablamos de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, y todas tienen un vínculo no menor con datos. Sin embargo, por lo menos la primera reacción de los países ha sido muy fragmentada, ¿no? Tenemos la agencia de apertura o los encargados de la apertura, los encargados de la protección. Argentina y México creo que son los únicos países actualmente que tienen bajo el mismo techo apertura y protección, por ejemplo. Tenemos a la gente de ciberseguridad, tenemos digamos, vamos a llamarlos entusiastas de tecnologías nuevas, etcétera, y no se hablan, no están hablándose entre ellos, y eso genera no solamente superposiciones cuando estamos hablando desde el sector público, sino también vacíos. Y esas superposiciones y esos vacíos generan incertidumbre. Entonces, sí estamos nosotros exhortando a los países a hacer lo que se presentó, a tener estrategias integrales de datos que puedan armonizar un poco, ¿no? Y no se trata de crear otra capa burocrática, eso sí quiero enfatizar, lo que no queremos es crear más burocracia, pero sí creemos que hay la necesidad de estas coordinaciones. ¿Cuál es el rol del Estado en este caso? Pues es, para nuevas tecnologías en general digitales, nosotros sí decimos que debería ser el habilitar a través de un marco regulatorio y legal que sea habilitante, que permita el uso de estas tecnologías, adoptar, porque mucho de esto le beneficia al mismo sector público. El sector público podría usar inteligencia artificial, lo explicó, la persona de Perú. El sector público podría usar nuevas tecnologías, podría hacer la analítica de datos, etc. Y lo otro es promover, ¿no? El sector público, el gobierno debería promover, sobre todo en el caso de inteligencia artificial, que es considerada una tecnología de propósito general, es algo que hay que gestionar su incorporación a los sectores productivos, que no vamos a poder frenar. Entonces esa gestión tiene que venir, digamos, con un enfoque un poco estratégico. Y en ese triple, digamos, esfuerzo de promover, adoptar, habilitar, el gobierno tiene que buscar, digamos, cada país va a tener que buscar un balance entre varias, no quiero decir los extremos porque son más caras de la misma moneda, ¿no? Pero apertura contra protección, digamos, que a veces se ven como enfrentados, y nosotros lo estamos tratando de poner como simplemente, como dije, dos caras de la misma moneda. Apoyo a la innovación contra la protección de derechos fundamentales, que a veces también se ve un poco de tensión ahí. Se hablaba de inclusión contra, pues, el uso de datos que ya tenemos, y a veces esos datos pues, pueden tener un problema de perpetuación de sesgos ya existentes. En términos de regulación hay una tensión entre la ex ante y la ex post, los marcos regulatorios, etc., ¿no? Entonces, no hay receta, no hay bala de plata en esto. Cada país va a tener que encontrar su propio equilibrio. Lo que nosotros sí estamos tratando es de exhortar a que tengan esta visión integral, y que no es tan sencillo lo que está haciendo Perú. Uruguay es otro país que tiene una estrategia
no formalmente le llaman una iniciativa que es Datos 360 al interior de la GESIC. Como dijo Laura, Uruguay tiene la ventaja, digamos, de que es un país relativamente pequeño, pero salvo Uruguay, ahora Perú, sé que Chile está preparando una política de datos, a Brasil está preparando una estrategia, Colombia está preparando una estrategia de gobernanza, pero lo que sí hemos visto es que los países que ya tienen esta estrategia fuera de la región, mencionadas Estados Unidos, pero también está Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea como región, España en particular como país, Nueva Zelanda, digamos, hay cada vez más, Japón, Alemania, cada vez hay más países que tienen esas estrategias de datos. Sí vemos que incluso por más sofisticado que sea, tienen como tres grandes bloques o componentes en esas estrategias. Uno es la gobernanza, y algunos países lo hacen hacia adentro y en otros casos es para la sociedad, en términos de la promoción del uso de los datos a nivel societario. Pero es la gobernanza de los datos, quién es responsable de qué, quién vela por qué, quién garantiza la calidad de los datos, quién debe usarlo, quién determina si se abre o no, etcétera. Esos roles que seguramente ustedes en el sector privado, las personas que estén participando, representantes de empresas, probablemente lo tienen un poco más entendido, porque es algo que en el sector privado se viene haciendo desde hace más tiempo. En el sector público todavía estamos viendo poco en términos de encargados de datos, a no ser que sea por requerimientos legales, inventarios de datos, procesos, digamos, un proceso de gobernanza tipo DAMA o algo así. Todavía no vemos mucho en el gobierno, pero es algo que estamos empezando a ver en estas estrategias. El segundo componente es talento, es algo que también se presentó y es algo que hay que enfatizar. En Estados Unidos solamente se estima que hay 250,000 vacantes, digamos, o un déficit de 250,000 analistas de datos. Y imagínense en la región, segundo, después de ciberseguridad, que también en la región es bastante alto a nivel mundial, el déficit de profesionales en ciberseguridad. Y yo agregaría en el tema de talento no solamente el analista de datos o el científico de datos, sino es el funcionario público de mediano o alto nivel que entienda la importancia de los datos en su toma de decisiones, en la gestión de la política pública, en el monitoreo y evaluación, etc. Y el último componente, con esto paro, es la promoción. Tú lo ves en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Japón, Uruguay, promoción del uso de los datos. Es algo que si estos países que nosotros consideramos más sofisticados en el uso de los datos lo tienen como un eje estratégico, pues nosotros aún más, ¿no? Nosotros todavía tenemos que, digamos, es un tema hasta cultural, el tema de la cultura del dato, de la toma de decisiones con datos. Hablaba antes también la persona de Perú, saber decidir qué tipo de información es confiable o no, etcétera, ¿no? Entonces, esos tres grandes, digamos, componentes hemos visto como común en todas estas estrategias. Encantado de seguir conversando, paro por ahí por el momento. No, muchas gracias, Arturo. Es muy interesante lo que nos has comentado. Y claro, estos esfuerzos pueden partir del gobierno y deben partir del gobierno, obviamente, para una estrategia nacional. Es claro que sí, pero son muchos los actores que están involucrados en una estrategia como esta, ¿no? Entonces, mi pregunta viene por el lado de cómo es que estos actores se tienen que sumar, estos actores probablemente del sector privado, ¿no? Wester hablaba de que estaban empezando a conversar con algunas empresas, algunos sectores, pero ¿cómo organizar esto y cómo potenciar el aporte del sector privado? Tú también acabas de decir que probablemente en las empresas privadas existan esas estructuras, en mayor o menor grado, dependiendo del nivel de madurez en el uso de los datos de cada empresa, pero ya hay este conocimiento en algunas de ellas. Sin embargo, este concepto de apertura, este concepto de compartir información, de dar acceso, es el que todavía no termina de organizarse correctamente por cuestiones, como tú bien dices, culturales o por una serie de recelos o de falta de claridad en qué cosas vale la pena y es importante abrir y qué cosa probablemente necesite, pues, evidentemente, ciertos niveles de protección de datos. Entonces, hay varios elementos, ¿no? Protección de datos, sector privado que contribuya a estos procesos de difusión y acceso, y obviamente estructuras de gobierno, ¿no? Entonces, mi pregunta es para todos, obviamente empezamos con Elena nuevamente, ¿cómo es que confluyen estos actores en la implementación de estas políticas
de Open Data, ¿no? Estos marcos de gobernanza digital y de acceso a los datos en cada uno de sus países. ¿Y cuál está siendo el rol del sector privado? ¿Cómo lo están manejando? Elena. Gracias. Bueno, pues evidentemente el rol del sector privado es importantísimo, ¿no? Y forma parte de este reto de integración de esfuerzos. Y si bien los esfuerzos son desiguales dentro del gobierno, pues también son muy desiguales dentro del sector privado. Y eso depende del sector del que estamos hablando, que hay un uso, hay sectores donde hay un uso, digamos, más cotidiano, más normalizado de los datos para la toma de decisiones, y hay otros en los que no, y donde no se comparte tampoco o no se busca el acceso a estos datos. Y bueno, me gustaría retomar un poco de una de las últimas ideas que expresaron, porque sí, dentro de toda estas estrategias integrales que buscamos para los datos, el del uso es importantísimo, y a veces sucede que se hace un avance en la difusión, en la transparencia de los datos, pero que no se usan para la toma de decisiones, ¿no? Sino que nada más se llega ahí a considerar, digamos, la parte de la obligación pública de generar estos datos, ponerlos a disposición de los demás, pero no se usan para la toma de decisiones. Y si no damos este último paso, pues dejamos de aprovechar muchísimo el objetivo final de los datos, que están ahí para que se usen y para que sirvan de sustento a la toma de decisiones, tanto pública como privada. Y pues ahí es la responsabilidad está de los dos lados, ¿no? Tenemos que buscar que todas las entidades privadas accedan a estos datos, claro, también como parte de la rendición de cuentas, de la transparencia de las entidades públicas, ¿no? Para fortalecer esta parte del objetivo de transparencia de los gobiernos, que es también que la sociedad pueda estar vigilando y asegurando que exista una correcta actuación de las entidades públicas. Pero no es solo para eso, también es para que use como un insumo para una mejor toma de decisiones de todos los integrantes de la sociedad. Y ese último eslabón es muy difícil de alcanzar, porque también tenemos que actuar, no nada más hacer disponibles los datos, sino que sí hay que trabajar con una sensibilización, un cambio cultural, donde en muchas partes de nuestra sociedad la toma de decisiones se ha hecho de maneras tradicionales e inerciales, sin aprovechar en todo lo que vale estos datos, que aunque sean desiguales y que sean incompletos, ya sí se ha avanzado en los países y ya hay muchos datos abiertos a disposición de la sociedad, y muchas veces no se aprovechan en todo lo que vale, ¿no? Yo creo que este último eslabón en las políticas es importantísimo y hay que darle mucho más énfasis. Perfecto, sí. De hecho, el tema del uso de los datos es fundamental. Laura, en el caso de ustedes en Uruguay, ¿cómo es que estos actores han ayudado o qué dificultades has encontrado? ¿Y qué piensas también del comentario de Elena sobre la necesidad de poder manejar de manera mucho más estratégica el uso, ¿no? La legislación y el apoyo al uso de los datos? En lo último que me decís, definitivamente estoy 100% de acuerdo con Elena. Me parece absolutamente sustantiva la utilización de los datos, pero además utilización organizadamente y promovida desde el Estado, pero desde el Estado en comunidad con el sector privado. Piensen ustedes, y ahí voy otra vez en una lógica de país pequeño. Uruguay, como país pequeño que es, necesita o desarrollar a los uruguayos con conocimiento o exportar a los uruguayos con conocimiento. Por lo tanto, nosotros necesitamos generar espacios en los cuales el sector privado y el sector público trabajen mancomunadamente
Y en una materia como es la materia tecnológica, que para el Uruguay ha sido absolutamente sustantiva y que se ha transformado en los últimos años en el primer rubro de exportación no tradicional del Uruguay, imagínense si será importante la incorporación de políticas de datos que generen nuevas y nuevas posibilidades de instalación en el Uruguay para exportar hacia el mundo distintos niveles de tecnología. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con los datos abiertos? Tiene que ver todo, porque en definitiva esto hace a una política estatal en la cual incorporamos personas, generamos trabajo y a partir del desarrollo de todos estos datos abiertos de gobierno, pero datos abiertos que también pueden no ser de una entidad pública, pueden ser de una entidad paraestatal, pueden ser de una entidad con capital accionario público, no importa, pero lo cierto es que son datos que se ponen a disposición de la ciudadanía. Pero ¿qué sucede además? Tengamos en cuenta que para el Uruguay, fundamentalmente a partir del año 85, cuando la reapertura democrática después de la dictadura militar, el sector privado empezó a tomar un rol preponderante, un rol realmente importante, y nos hemos dado cuenta que el sector privado, si bien el Uruguay es un país muy paternalista, lamentablemente le pedimos todo a papá Estado, de todas maneras el sector privado sí tiene muchísimo para aportar y de hecho en los últimos 40 años lo ha hecho de una forma sustantiva. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta que hay que desarrollar. ¿Cómo se ha hecho aquí? Bueno, en los últimos años se han generado distintas instancias de comités para la evaluación de los distintos temas que tienen que ver con tecnología. Particularmente, por ejemplo, en el caso de los datos abiertos, a la hora de la formulación de la estrategia nacional vinculada con los datos abiertos, se convocó a la sociedad civil y a las empresas del sector privado que trabajan en temas vinculados con a que dieran su aporte particular y que plantearan cuáles son sus consideraciones positivas, sus consideraciones negativas de lo que el gobierno estaba pretendiendo desarrollar y, en definitiva, una forma de mancomunar esfuerzos. Eso dio como resultado un primer documento de política nacional de datos abiertos, ya hacia los finales del gobierno pasado, y es algo que se está retomando ahora que las cosas están empezando a ir un poco mejor en relación con la pandemia y la coyuntura está cambiando un poco nuevamente, se está retomando para, bueno, desde donde quedamos sigamos avanzando. Porque realmente no tiene sentido que el Estado solamente pretenda mirarse hacia sí mismo y presentarse hacia sí mismo. ¿Para qué? Lo importante es que el Estado se abra, y si se abre en combinación con quienes en definitiva somos el resto de la ciudadanía, que utilizamos los datos que el gobierno nos puede dar, pero que también podemos aportarle, va a ser siempre muchísimo más positivo. Yo soy de las que creo fuertemente en esa mancomunión entre sector privado y sector público como un mecanismo sustantivo para el desarrollo de las capacidades humanas, porque de lo contrario, yo creo que a esta altura del partido está probado que ir por la vía de todo Estado o todo sector privado en ninguno de los dos casos da un resultado efectivo. Arturo, no sé si quieras añadir algo a lo que han expresado tanto Laura y Molina. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, nosotros con otros donantes, la CAF, el Banco Mundial, la Cooperación Canadiense, hicimos una edición el año 2020 del Barómetro de Datos Abiertos. Estoy poniendo en el chat el URL, que básicamente trata de ver en 3 dimensiones, readiness, qué tan preparado está el país, qué tanto se ha implementado en términos de datos abiertos y cuál es el impacto de los datos abiertos, y le pone pues, trata de hacer como un análisis, un diagnóstico de cómo están los países, ¿no? Yo creo que lo que van a ver, si cuando puedan entrar al web, es que es muy dispersa la realidad en la región. Hay países relativamente bastante avanzados, Reino Unido, Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina, México, y hay países que todavía no tienen iniciativas de datos abiertos o que la verdad es que todavía no tienen mucho publicado. Respecto a la pregunta en particular, algo que hay que decir y que creo que no se puede enfatizar lo suficiente es que en la agenda de datos abiertos la apertura
no es el fin, es el medio. El fin es el valor de esos datos. ¿Sí? Entonces, no se trata, como dije yo al inicio, y no quiero con esto restarle importancia a la rendición, a la transparencia. Eso por supuesto que hay que hacerlo, pero en la agenda de datos abiertos el valor está en el uso, no en la publicación. Y ese uso viene del sector privado. ¿Sí? Uso y reuso. Entonces, el tener una licencia que permite el uso y reuso sin ningún tipo de complejidad, que cada vez más países lo están haciendo, pero al inicio no era muy claro cuál era la licencia para el uso de estos datos. El organizar eventos, no por el evento en sí mismo, pero como espacios donde el sector privado le pierde un poco el miedo o entienda un poco más de qué se tratan estos datos. Los ciudadanos, digamos, no tienen por qué saber de una hoja CSV, ¿no? de un Excel, digamos, un texto, de cuál es el dato que le importa o no. El rol de los intermediarios es importantísimo. Esos intermediarios son sector privado. Entonces, el sector privado es clave en la estrategia de datos abiertos porque ellos son la clave para el valor y para el objetivo y para el fin de esa estrategia. Entonces, el hacerlo sin ellos es casi que no hace sentido. Luego está la parte de los datos que puede aportar el sector privado. Este último año y medio, sobre todo en el sector salud, se han visto lo que se ha empezado a llamar como datos altruistas, ¿no? Empresas del sector salud o incluso otros sectores aportando o abriendo datos que ayudan al gobierno a tener una mejor idea de cómo reaccionar a la crisis, cómo reaccionar a la pandemia, etc. Hay un articulado en los últimos cambios que hizo la Unión Europea a su marco de gobernanza de datos en el que, digamos, formalizan un poco este espacio para el altruismo de datos, o como quieran llamarlo, pero lo cierto es que, digamos, no esperaría yo que muchas empresas estén abriendo y regalando bases de datos. Lo que sí es cierto es que hay mucho valor en muchos de esos datos y debería poder existir algún mecanismo que permita dinamizar su uso. Tal vez haya que hacerlo no gratuito, tal vez haya que hacerlo no abierto a todo el mundo, pero sí debería haber algún tipo de mecanismo que permita ese uso, digamos, bajo ciertos parámetros. Aplica para el sector privado y aplica para los datos personales. Entonces, en otras regiones también se están empezando a hablar este concepto de los fideicomisos de datos o data trusts, ¿no? Donde los datos entran, digamos, a un espacio donde bajo ciertos parámetros, bajo ciertos permisos y bajo ciertas reglas, se puede hacer investigación, se puede hacer análisis, se puede hacer diseño de política pública, etcétera, con el consentimiento expreso de los individuos involucrados y con una dinámica que permita, de nuevo, extraer los datos, el valor de esos datos, sin, digamos, lo que hablaba yo antes, ¿no? Este balance entre innovación y protección de derechos fundamentales. Hay mecanismos que están empezando a surgir. Nuestros marcos regulatorios y legales todavía no están, digamos, listos para que yo pueda decir que en un país de la región existe un fideicomiso de datos y que está funcionando. Es un concepto en sí mismo bastante nuevo, no es que haya miles fuera de la región, pero yo creo que vale la pena, en el mismo espíritu de estos laboratorios de los que se hablaba antes también en la estrategia de Perú y que otros países están empezando a proponer para inteligencia artificial, tener también este tipo de mecanismos, ¿no? Pero en general es clave la incorporación del sector privado en la implementación de estas estrategias. Sin duda, este tema de los fideicomisos de datos es algo que seguramente va a dar mucho que hablar hacia el futuro y que creo que justamente puede ser un tremendo articulador de la confluencia de los sectores, ¿no es cierto? De cómo privado y público articulan un mecanismo que permita dar acceso a la información y al buen uso con un propósito específico, como bien decías también, que creo que es un elemento clave, ¿no? No simplemente dar acceso, sino con utilidad específica, con un propósito específico de generar, pues, evidentemente, determinados beneficios para los diferentes sectores en los que esto se constituya o se pueda armar. Para terminar, quisiera hacerles una pregunta final. Acabas, Arturo, de mostrarnos esta página donde se ve claramente, digamos, una perspectiva, obviamente, de cómo se están avanzando estrategias nacionales de data y de Open Data. Entonces, quería terminar este panel primero reiterándoles el agradecimiento por haber sido parte del mismo. De verdad que ha sido bastante ilustrativo para todos los que de alguna manera estamos interesados en ayudar en este proceso de difundir el uso estratégico de la información
lo que es Open Data o en todo caso, ¿cuál es la posición en que ustedes mismos se ven? Es decir, ¿cómo es que hoy día ustedes ven sus iniciativas de gobierno de datos y cuáles dirían que son los retos hacia futuro para cada uno de sus países? Empezamos contigo, Elena. Gracias. Yo creo que en México tenemos diferentes retos. Probablemente uno sea también de continuidad, de difusión, de complementariedad, porque pues sí tenemos desde hace varios años diversos instrumentos normativos para impulsar el gobierno abierto, los datos abiertos, y hay algunos resultados, ¿no? Desiguales, como les decía en un principio, porque ha dependido mucho de la fortaleza institucional de cada entidad pública, de cada nivel de gobierno. Y bueno, está como esa primera piedra que es esencial, ¿no? Poner un marco, pero después hay que hacer muchísimo más y es lo que hemos estado comentando ahora, la articulación del sector privado para ser parte de este esfuerzo y además con el desarrollo de toda la economía digital, donde ahora muchos de los datos relevantes para la toma de decisiones, también como se ha señalado, ya no vienen exclusivamente de los esfuerzos públicos, sino que también de los ámbitos privados y tenemos que trabajar en el acceso público también a esos datos, ¿no? Generados ahora en instancias privadas. Creo que ese es un gran reto hacia el futuro. Y en el uso y en el reuso de los datos. Ahí nos hace falta mucho avance en este punto y ahí se requieren esfuerzos grandes, otra vez coordinados, de capacitación, de fortalecimiento de las capacidades de análisis, de uso de toda esta información. Sí, ahora el reto es, bueno, está la información ahí, incompleta, es cierto. Hay que poner énfasis en algunos sectores donde no se ha generado lo suficiente, pero cómo se usa lo que ya tenemos y cómo se le da valor. Hay que darle valor a esa información. Laura. ¿Qué les puedo decir yo? Si Arturo nos comparte un link en el que Uruguay está primero, definitivamente nosotros no nos podemos ver muy mal. En esto de que nos está yendo tan mal en el fútbol, por lo menos ahora podemos decir que estamos bien, al menos en esto. Lo cierto es que sí, Uruguay viene teniendo una política consistente, tal vez por eso es que en las evaluaciones que se hace externamente funciona como un país que, yo no diría de referencia, pero sí que encabeza las políticas en desarrollo. Ahora, si me preguntan a mí qué es lo que tendríamos que reforzar o desde qué punto de vista tendríamos que avanzar un poco más, y bueno, yo creo que si bien tenemos alguna normatividad presente, tenemos algunos decretos, tenemos algunas normas que nos colaboran para el buen desarrollo de toda esta estrategia, de todas maneras creo que posiblemente la consideración desde el derecho de toda esta cuestión realmente sea una cuestión importante. Escasamente nosotros tenemos un artículo en una ley de rendición de cuentas de hace varios años en la cual se establece que aquella información pública que pudiera ingresar dentro de lo que es la consideración del acceso a la información pública es la que sería transformable en datos abiertos. Bien, pero solamente eso. Y esto de alguna manera nos refleja que los tecnólogos son los que tienen la palabra, no la gente del derecho. Es decir, los abogados o la gente que nos preocupamos por los derechos fundamentales estamos todo el tiempo con el discurso de los derechos fundamentales, pero cuando llega el minuto de ponerlo en la norma, nos ganan la partida quienes tienen un interés, muy loable por cierto, superior en términos de utilización de tecnología al 100%. Entonces sí creo que es necesario que haya una mayor interdisciplina para que esa interdisciplina se traslade a la norma, de forma tal de que todos queden contentos. Los defensores de los derechos fundamentales queden contentos porque los derechos están efectivamente funcionando y resguardados, y por otro lado, la utilización proactiva, eficiente, etcétera, de los datos efectivamente funcione. Por lo tanto, el primer imperativo, desde mi punto de vista, debería ser el incentivo a la interdisciplina, desde la decisión y desde la acción, normativamente y luego desde el cómo avanzamos. El segundo imperativo que me parece también importante
tiene que ver con la inclusión digital, sobre todo a nivel de lo que les comentaba al principio, los diferentes entes públicos en todo el país. Porque de nada nos va a servir tener centralizadamente las empresas públicas o la administración central con sus datos abiertos si tenemos entidades con cierta autonomía que en el interior del país no pueden presentar nada porque tecnológicamente no están en posición de hacerlo. Entonces es necesario tener una impronta positiva hacia la formación, las posibilidades, las capacidades de estas entidades hacia el interior del país. Y luego coincido plenamente con que es necesario la formación, la capacitación y junto con esto el empoderamiento ciudadano a la hora de decir, bueno, existen datos abiertos, el Estado nos está poniendo a disposición, o los privados incluso nos están poniendo algunos datos a disposición. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿De qué manera esto nos puede aportar valor? Esta cuestión del aporte de valor creo que va también muy de la mano con que la ciudadanía entienda de lo que se trata. Primero entiendan los jerarcas públicos, ¿no? Como decían hace un ratito. Pero luego también que los ciudadanos seamos capaces de apoderarnos de esto y utilizarlo activamente de manera que se transforme efectivamente en un bien con un valor que ya sabemos que efectivamente lo tiene. Porque, y ahí coincido fuertemente con Arturo, el hecho de que existan los datos abiertos no nos hace ni más transparentes, ni más participativos, no. Lo que tenemos que hacer es el desarrollo de la política vinculada con la transparencia, con la participación, etcétera, a partir de la utilización de esa información. La versión inversa es solo discurso político. Y discúlpenme que lo plantee en estos términos, pero ciertamente me parece que es muy importante que lo tengamos en claro. El discurso político por la apertura es maravilloso, el tema es la concreción. Y ahí es donde, bueno, nosotros tenemos la dificultad manifiesta a partir de la presidencia del presidente Mujica, que fue puro discurso y muy poca ejecución. Entonces, ciertamente que es necesario que nos demos cuenta los ciudadanos de que tenemos la posibilidad de exigir y además de exigir, utilizar, pero necesitamos saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata, claramente el concepto de difundir todas las estrategias en las políticas y lo que se tiene logrado es fundamental. Lo dijo también en algún momento Arturo, y creo que lo han comentado claramente tanto Elena como tú, en favorecer el uso y el reuso, y a partir de eso justamente seguir expandiendo la manera en que se puede dar más acceso y dar más conocimiento de estas posibilidades, ¿no? Para generar el valor que mencionas. No te han dejado mucho que decir, quizás, Arturo, pero tú dijiste muchísimas de estas cosas también antes. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre todo lo que hemos comentado hasta el momento? Sí, gracias. No puedo estar más de acuerdo tanto con Elena como con Laura. Mike Bracken, que era el primer director del servicio digital del gobierno británico, decía que en la era análoga la política dictaba la entrega de servicios, pero en la era digital es la entrega de servicios la que informa a la política. Entonces, eso quiere decir que hay que ser iterativos, que hay que tener estas coordinaciones, que nuestros ciclos de aprobación de normativa hacen que para cuando terminemos ya hay algo nuevo que no aplica. Entonces, tenemos que estar en constante revisión, jugando, depende de qué país sea, pero Perú pues a la chapada, entre política y tecnología. Yo solo quiero enfatizar dos cosas relacionadas con la gobernanza. A tu pregunta, para mí la respuesta es poder ver más coordinaciones y una mayor gobernanza de datos a nivel de los países. Pero hay dos aspectos que quiero resaltar. Uno es la calidad de los datos. En todo lo que hagamos con datos funciona garbage in, garbage out. Si metemos basura, va a salir basura. Entonces tenemos que enfatizar la calidad de los datos. Y relacionado con eso, la certidumbre. Los dos ejemplos que tú más escuchas sobre éxito y valor y industrias billonarias, son los datos de clima, en Estados Unidos principalmente, y GPS. Pero hay una disposición a invertir en innovación relacionada a esas dos cosas, porque yo sé que mañana voy a tener el dato del clima y voy a tener el GPS. Si yo estoy publicando cosas cada muerte de obispo, cada 2 semanas, a veces cada día, a veces no apreté el botoncito, entonces me demoré 3 meses, no va a haber innovación, porque la calidad del producto que yo quiero sacar no se condice, no es buena. Entonces, calidad, certidumbre y todo lo demás que se ha dicho, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias a los tres por su participación. Reiterar la
la relevancia de contar con políticas de un marco de gobierno sólido y también de favorecer los diferentes aspectos que cada uno ha mencionado en la formación, en los recursos, en el uso, el reuso, y en lo que acabas de comentar, Arturo, en cuanto a tener pues, datos con certeza, ¿no? Con calidad, con recurrencia, que justamente permitan articular iniciativas, proyectos de innovación que se basen en ellos y que justamente confirmen las ventajas de tener un modelo de datos abiertos, ¿no? que justamente funcione, ¿no? Creo que es fundamental. Muchísimas gracias a los tres y les cedo entonces la palabra a Gabriela para poder cerrar el evento del día de hoy. Muchísimas gracias, Humberto. Igualmente a todos nuestros especialistas que nos acompañaron hoy en la mesa. Nos quedamos con sus reflexiones, que son muchas. Destaco, me parece, de las tres más importantes, la importancia de articular cada vez más a la mayor parte de los actores en estas políticas nacionales de digitalización, la importancia del sector privado para que se haga un uso y una promoción de esos datos que, si bien los tenemos masivamente, no se están usando en la medida que deseáramos si fuese útil socialmente. La escasez de talento, que también se señaló, que también es muy importante que se preparen todas esas nuevas generaciones y cuadros que tienen esta tarea por delante. Y por supuesto, y no menor importante, la promoción del uso de los datos y pasar de este estado de la transparencia de publicación a promover un uso social de estos datos. Muy interesantes todas las reflexiones. Muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron el día de hoy. Hasta luego.